Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Pacheco, editor de La Silla. Es 14 de julio del 2025 y hoy vamos a hablar acerca de la desinformación que está esparciendo el presidente Gustavo Petro con respecto al contrato que se ganó Thomas Gregg Sons para hacer básicamente casi todo en las elecciones. Y vamos a hacerlo a partir de esta nota del detector de mentiras de La Silla Vacía, que dice: Thomas Gregg no ganó nuevas funciones electorales, como dice Petro, y lo vamos a hacer en voz de la editora de El Detector, Laura Sanabria Rangel. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Santiago está en el turno del en vivo, entonces te agradezco que hayas sacado el tiempo desde la bella Bucaramanga para conectarte a esta transmisión de YouTube. No, no, no. Además, trasnochado porque fue un fin de semana muy movido revisando todo sobre este contrato. Sí, y tengo un resto de cosas, espero no me abrumé yo a mí mismo leyendo la nota, pero hay una parte súper importante que creo que ustedes hacen muy bien, y es como la parte de hacer la comparación de dos contratos que son enormes para las elecciones de 2026 y 2022, para entender cuáles eran las diferencias de las cosas que está haciendo o no Thomas Gregg, que es básicamente un poco el punto principal desde el que habla Gustavo Petro. ¿No? Entonces, arranco, Laura, aquí voy a poner la segunda slide que creo que tú tienes ahí, Ujú. que es, pues, es muy breve, pero tiene un mensaje muy importante y muy negativo, creo yo. Y eso como que lo discutimos en una nota anterior con Edgar Quintero la semana pasada, está la transmisión por aquí en el YouTube, acerca de cómo el presidente pone en juego la credibilidad de las elecciones en su estrategia política del último año y anticipa que no va a ser una transición y una entrega del poder normal, la del 2026, si el presidente Petro no gana, pero es esta idea de que desconfía de la transparencia de las elecciones. Y esa idea se sustenta básicamente en el contrato de Thomas Gregg, que es lo que ustedes miran. Eh, y entonces aquí va, creo que, sí, y me corriges porque tengo varios trinos de Petro, pero creo que este es el que condensa la desinformación que ustedes chequearon, que es la segunda, es: en toda democracia los partidos deben poder auditar los algoritmos del software de cómputo de las elecciones para saber si es transparente o no. En Colombia jamás se ha podido ejercer ese derecho. Yo mismo le pedí al registrador Vega, el anterior, que lo permitiera. Tarará. La empresa que era propietaria privada del software era Thomas Gregg y, extrañamente, con pliego de condiciones amañado, ahora trasladan a manejar el kit electoral, ¿no? Esa es como la idea de que ahora tiene más funciones. Sí, de acuerdo. Digamos que el presidente desde ese trino del 8 de julio de que desconfía de las elecciones a el 10 de julio, que fue el corte como que hicimos nosotros, trinó 6 veces. En todos los trinos, como usualmente pasa con el presidente, plantea distintas afirmaciones, unas más concretas, otras más difusas, pero en lo que nos quisimos concentrar fue en, justamente como mencionas, en esa idea de que el pliego para este nuevo contrato fue amañado, pero seguido a una idea que repitió en distintos momentos en que se le estaban dando nuevas funciones a Thomas Gregg. Entonces usó temas muy concretos como ahora transita a hacer el kit electoral, y que en el kit electoral se pueda hacer fraude físico, que la empresa deja de manejar el software y ahora pasa el kit. Incluso dio en uno de los últimos trinos ayer, domingo, dos tips antifraude que sugirió: escrutar el kit en cada puesto de votación, y empezó a plantear una desconfianza en los lapiceros que van a tener que entregar pues en estos kits en cada puesto para votar. Ay, los lapiceros son un viejo amigo del detector de mentiras de La Silla Vacía, ¿no? De Yo acuerdo. voy a decir que yo llevo mi espero, pero solamente porque, pues sí, es mi derecho, lo puedo hacer. Puedes hacerlo y no pasa nada. El daño realmente es justamente la desconfianza que se genera y si se va a generar pues de manera masiva, ¿no? Entonces, voy a tirar un poco aquí la gráfica que me pareció como la más carnuda del detector, Laura, y después hablamos como de la licitación, porque creo que todas las narrativas, como ustedes como ahora estamos como hablando de narrativas además de mentiras, es que las narrativas muchas veces parten de cosas que son ciertas, ¿no? Y yo creo que sí es cierto
y debe ser mirado como en profundidad porque Thomas Gregg siempre gana las licitaciones, ¿no? Pero en este caso ustedes también hicieron como un trabajo muy juicioso de mirar la licitación en sí, pero primero voy como a esta, que es como el corazón de la afirmación que sirve para poner en cuestión la transparencia de las elecciones, eh, que es este cuadrito Santiago Amaya, cómo lo queremos, porque aquí sí había que mirar mucho contrato. Eh, entonces, esta es una comparación de las elecciones del 2018, 2022, 2023 y las que se harán en 2026, ¿cierto? Ujú. Mirando como ítem por ítem si eso lo hacía o no Thomas Gregg. De acuerdo, de acuerdo. Digamos que ahí lo más importante es, primero, que como se puede ver a mano izquierda, cada una de esas columnas es cada una de las funciones logísticas, ya sea antes, durante o después de las elecciones que tiene en este caso la unión temporal que opera en su mayoría Thomas Gregg para la operación logística de las elecciones. Entonces, lo primero es que ninguna de estas actividades es nueva, porque como se pueden dar cuenta, han repetido y han aparecido como mínimo. Hay algunas que no estaban en el 2018, pero que desde 2022 aparecen. Y aquí están, como bien mencionas, elecciones a Congreso, a la presidencia en primera y segunda vuelta, y en 2023, que fueron las regionales, que en todo caso ha manejado Thomas Gregg en a veces varios contratos, a veces un único contrato. Por ejemplo, en 2018, como nos podemos dar cuenta, hay un, dos, tres, porque son tres contratos distintos y pudimos verificar si habían realizado o no el mismo objeto del contrato en esa actividad puntual que ahora en 2026 vuelven a tener. Y lo que Entonces, apareció, déjame ahí preguntar entonces. dale. Entonces uno va como la función inscripción de ciudadanos, ¿no? Ujú. Aquí creo que es súper clave decir que las elecciones son un emprendimiento logístico de una magnitud abrumadora, ¿no? En un mismo día deben poder votar más de 20 millones de personas habilitadas para hacerlo. Tiene que haber como testigos, mesas y la logística como de los tarjetones en los 1000 municipios que tiene el país y todo el mismo día a la misma hora entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Eh, entonces, pero antes de eso hay que hacer una cantidad de cosas. La inscripción de ciudadanos, que es, por ejemplo, que tú inscribas tu cédula si te cambiaste de ubicación geográfica, que cambies de mesa e inscribas tu cédula. Entonces, sí otro que significa, en 2018 Thomas Gregg dice sí, coma otro, ¿eso qué quiere decir? Básicamente es que dices sí otro contrato, es decir, que se contrató con otro, digamos que con otro contrato aparte, no desde la unión temporal, digamos desde el contrato inicial de todas las elecciones. Ok, Eso es lo que quiere entonces, decir. sí lo hizo Thomas Gregg, pero lo hizo en digamos, en un contrato distinto Ujú. y con una unión temporal. Las uniones temporales son como unos consorcios, uniones de varias compañías que se unen para ejecutar como el objeto de un contrato en particular en un momento específico, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, Thomas Gregg ha hecho inscripción de ciudadanos en 2018, 2022, 2023 y lo hará en 2026. Ujú. Esa es Así como es. la idea. Centrémonos como entonces, digamos que en las últimas elecciones lo ha hecho todo, no hace una cosa que es testigos electorales en Eh, 2026. En 2026, sí, los testigos electorales, hay, digamos, aquí hay un tema que es importante mencionar y nos lo decía la registraduría y nos lo decía también la MOE, es que, digamos, aunque la operación logística que tiene Thomas Gregg es muy grande y muy importante, como acá estamos detallando, todavía faltan otras contrataciones por hacer. Entonces, por ejemplo, esa es una que todavía está pendiente por adjudicar. Todavía pues no tenemos el conocimiento cuál va a ser la empresa que la va, digamos, que la va a Ok, realizar, entonces hoy podemos decir que no, y faltan muchas otras, por ejemplo, falta las auditorías que se tienen que contratar, se contratan auditorías externas, ese contrato está pendiente, acreditación de jurados de votación, o sea, hay otros contratos que están pendientes, en este caso aparece porque la ha tenido, pero no, en ok, 2026 todavía no pareciera que la va a tener. ya entendí. Entonces nos vamos a la quinta fila, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, quinta fila, quita Ujú. electoral.
Eso era lo que decía como en el trino anterior que les ponía, entonces, pero el kit electoral, Thomas Gregg lo ha venido haciendo desde 2018, 2022, 2023 y lo hará en 2026. Ese era un De acuerdo. poco el corazón de esa afirmación del presidente. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. El kit electoral, ahí es importante pues saber que implica la impresión, la distribución a todos los puntos de votación que tienen que ser suficientes y tienen que ser impresos con pues unas características, digamos, de seguridad, pero también implican los esferos, como bien mencionan, y como todo el papeleo, los certificados, por ejemplo, de votación que te entregan a ti al final para que puedas reclamar tu día libre si te lo dan en el trabajo. Es decir, es todo lo que compone, toda la papelería que compone en el puesto de votación cada vez que alguien o un ciudadano se va a presentar a votar. Listo. Em, Creo que este es como el corazón del chequeo, ¿no? ¿Algo más que creas que sea clave como agregar en de esta gráfica que estamos viendo? No, yo creo que como mencionas, Daniel, lo más importante es decir que ninguna de las actividades que va a realizar en el 2026 no la había realizado Thomas Grech en el pasado, con las salvedades o opciones de mejora que pueda haber en el proceso electoral, porque pues a la final, como han en muchas ocasiones organizaciones independientes como la MOE o como de Carisma, que es una fundación que revisa temas también electorales han dicho, pues el proceso electoral en Colombia está sujeto a poder mejorar, pero lo más importante aquí es que no hay ninguna actividad que no se haya hecho antes y mencionar solamente algunas salvedades que no sé si vamos digamos, a mencionar más adelante, pero que creo que nos sobran temas como, por ejemplo, aparece escrutinio, pero es muy importante tener en cuenta que Thomas Grech no hace el escrutinio es ya después de que se hace el preconteo y se anuncia por televisión cuáles son esos resultados, eh, digamos que generales o informativos. Luego, notarios, jueces, testigos, abogados, registradores Sí. hacen el tema del escrutinio que tiene varios niveles, pero Thomas Grech no hace el escrutinio. Justamente el escrutinio lo hacen estas personas y es un conteo manual y en el escrutinio es donde aparece lo que, digamos, lo que provee Thomas Grech, la Unión Temporal Thomas Grech, es el software en donde se van subiendo esos datos, porque son pues, muchísimos puestos de votación, muchísimas mesas, son comisiones que van del orden zonal al orden nacional y pues se tienen que subir con unos niveles de seguridad de esos datos y ese es el famoso software del que también hablaba el presidente, pero que, por ejemplo, no hay que confundir con que en Colombia no se cuentan los votos de manera digital. Eso es justamente una de las garantías que tiene nuestro sistema electoral, hacer una votación manual que hace que todo el proceso tenga distintos filtros y que tenga que hacerse con distintos tarjetones, digamos como que hay realmente una manera muy blindada en donde hacer un fraude monumental, como desde el año pasado ha dicho el Sí. presidente, es bastante complejo. Entonces, sí hacer esa salvedad en el Yo ahí, escrutinio puntualmente. Laura, haría una adicional, y es que Thomas Gregg ya hizo unas elecciones que ganó el presidente Gustavo Petro y donde sus rivales concedieron la victoria en el año 2022. Y, y hay una salvedad dentro de esa salvedad. En esas elecciones hubo un problema grande en las votaciones al Senado, donde al pacto histórico, en el preconteo inicial se le perdieron cerca de medio millón de votos. Las que tiene el proceso electoral entre el preconteo que hace la registraduría y el escrutinio que hace el Consejo Nacional Electoral, permitió que el pacto recuperara alrededor de 2 o 3 curules, ya no tengo el número exacto, pero que esos 500.000 votos que no salieron bien porque había un problema con la manera en la que se había diseñado el formulario de 14, si Ujú. recuerdo bien, eh, se pudo subsanar en el proceso de escrutinio posterior, ¿no? Entonces, pues creo que al menos Thomas Gregg ya eligió en un proceso donde participaba como una unión temporal a un presidente de izquierda que, pues, como todos los actores electorales, esperan poder ganar en el próximo ciclo. Y Eh, también la alcaldía de 2011, Daniel. Claro, hasta ya no se fue Santiago Amaya, pero la alcaldía de 2011 también estaba ahí. Entonces, a ver, creo que hay como una idea clave que la nota del detector también miró, y era el tema de si Thomas Gregg había mañado esta licitación. Y yo creo que es clave porque
nosotros acá, por ejemplo, Ginette Prieto de la Unión Investigativa y otros medios que también fueron como muy pilos en esa licitación de los pasaportes, la que terminó adjudicándose en el gobierno Petro cuando Álvaro Leiva era el canciller a favor de Thomas Gregg y que después el presidente ordenó desmontar y que no han podido todavía solucionar ese lío, están todavía ahí. En esa licitación había unos indicios de que los pliegos estaban hechos para favorecer a Thomas Gregg. Y había cosas como, por ejemplo, uno tenía que tener una fábrica en Colombia que imprimiera los pasaportes. Y los únicos que tenían una fábrica en Colombia eran los de Thomas Gregg porque pues ya los venían imprimiendo. ¿No? Entonces, ese fue un pliego y una licitación donde las alertas de los medios en ese momento fueran desoídas por el gobierno. En ese momento era Álvaro Leiva, pero aquí como que había una cantidad de ojos encima. Eh, y ustedes lograron verificar la idea de que este contrato fue más abierto y permitía más competencia que el contrato que eligió a Thomas Gregg, por ejemplo, en 2022. Sí, de acuerdo, Daniel. Y yo creo que aquí el antecedente era distinto porque, por ejemplo, la MOE en 2024 ya en un informe había sido bastante vocal diciendo justamente que en la última década Thomas Gregg era la empresa con sus uniones temporales que más contratos había recibido para la organización electoral en los últimos 10 años. Y a partir de ahí, digamos, como que se empiezan a hacer recomendaciones a la registraduría, porque en eso también hay que ser muy claros. Cuando hemos hablado con las distintas organizaciones y fuentes, nos mencionan esta licitación la hace la registraduría. Y si hay algo que no entrega la unión temporal o que no se le permite la unión temporal es porque así no queda explícito en los pliegos que diseña la registraduría, que es la organización electoral, digamos, la organización independiente que organiza las elecciones. Es decir, si algo no se entrega o no se hace es porque no se está contemplando desde la organización electoral. Eso es muy importante. Entonces, como ya habían existido alertas justamente de que los pliegos, digamos, la principal dificultad en este contrato es que concentra demasiadas actividades, eh, no solamente en distintos momentos de los comicios, sino también que requieren distintas capacidades. O sea, por ejemplo, brindar internet y conectividad en todos los puntos. Pero eso conjunto a poder imprimir millones de tarjetones, certificados y temas impresos, pero tener la capacidad logística de llevar y distribuir a todos los lugares, pero capacidad tecnológica de un software, pero también de poder permitir inscribir candidatos. Entonces, al mezclar Claro. tantos servicios es lo que hace difícil que solamente un proponente pueda tenerlo. Pero en esta ocasión, los pliegos que diseña la registraduría, y ya me imagino que vamos a entrar a eso, modificó y flexibilizó diferentes puntos de la licitación y un dato no menor fue que cuando se hacen públicas la licitación, en su momento 10 oferentes manifestaron interés de postularse. O sea, distintos 10 oferentes dijeron, queremos postularnos, nos vamos a postular, y al final solamente Thomas Gregg volvió a postularse. De hecho, la registraduría compartió con 14 embajadas el proceso para que organismos y organizaciones, perdón, de otros lugares y de otros países se enteraran y quisieran participar, pero a pesar de este esfuerzo que hizo la registraduría y que la MOE y Carisma reconoce que fue un Sí. esfuerzo, no se presentó nadie más, solamente Thomas Gregg, y validó toda la experiencia y capacidad para volver a quedarse con el contrato. Listo, entonces esto ustedes lo hicieron como al detalle uno a uno. Voy a empezar aquí a pasar. ¿Tú ves en la presentación donde estoy yo parado? Listo. Sí. Listo, entonces tengo esta, pasa en el contrato de 2022, en la parte de experiencia en el alistamiento, empaque, certificación, logística, transporte, etcétera, mínimo 3 contratos a máximo 5 contratos en 2026. Y los términos siento que son ahí un poquito más flexibles, ¿cierto? Sí, lo que nosotros empezamos a ver en los distintos componentes, que es lo que detallamos en el chequeo, es que en las diferentes experiencias empiezan a ver, primero, que se puede validar esa experiencia en un mayor número de contratos, en un número plural de contratos. También empezamos a ver que se podía, además de más números de contratos, contratos más viejos, es decir, ya no a 7 años, sino a 10 años. Ese puntual que estamos viendo era buscando la posibilidad de
en alistamiento, logística y distribución, en esa experiencia, que se pudiera validar esa experiencia ya no en 3, sino en 5 contratos y ya no necesariamente, por ejemplo, tenía que haber sido un contrato que abarcara Colombia y todos los municipios del país. Es decir, Sí, cada ítem que vemos fue cómo se modificó en texto para poder que otro tipo de contrato pudiera valerse como experiencia claro, para esta para que actividad. fuera más plural. Voy a pasar aquí rápido porque aquí ustedes fueron muy minuciosos, como es el detector, pero como para no llenar a la gente de datos. Por ejemplo, Tranqui. este es 3 certificaciones, máximo 3 certificaciones en 2022, ejecutados en los últimos 8 años. Aquí tú me dices ahora 5 certificaciones en los últimos 10 años. Bajaron el número de folios en el tema de los folios de digitalización. Pongo Ujú, otro, ¿no? Este es el primero. Máximo 3 contratos, a máximo 5 contratos en el tema de las impresiones. Y esto permite a las empresas acreditar más tipo de experiencia y permite como una competencia más plural. Básicamente, ese fue como el resultado. sí, Sin de embargo, acuerdo. ganó Tomás Grego otra vez. Al final, Tomás Greg ganó porque hubo unos desistimientos, ¿cierto? Sí, hubo desistimientos, hubo, digamos, solamente una empresa que sí planteó como unos puntos a la licitación. La registraduría los contestó porque pues al ser una licitación pública hay un tiempo comprendido en donde los oferentes pueden pedir algún tipo de ajuste, pero la registraduría lo rechazó pues mostrando y alegando que ya se habían flexibilizado muchos de estos puntos. Pero así como hubo este caso, por ejemplo, hubo una empresa que al final dijo que no se presentaba porque ya al revisar las fechas tenía otros compromisos adquiridos, o hubo otra que también dijo que por temas de seguridad nacional y por eventual retrasos en los pagos que podían existir en Colombia, desistían de postularse. Claro. Y es que las elecciones en Colombia, pues en muchos municipios son de alto riesgo, no solamente por el conflicto, sino pues por las sazonadas, como la violencia electoral que viene en aumento. Eh, Thomas Gregg, ¿sabías que es originalmente una compañía de transporte de valores? No Eh, tengo... que como que fue creciendo alrededor como del tema logístico, pero pues su core es el tema como de llevar valores de un lugar al otro. Y en ese sentido como que tienes mucha experiencia. Te quiero preguntar sobre el tema del software de escrutinios que lo mencionó Benedetti y lo mencionó el presidente Gustavo Petro. Entonces voy a poner la respuesta del registrador sobre como el reclamo de Benedetti que decía que después de la sentencia del Consejo de Estado fue una sentencia muy famosa del Consejo de Estado, ¿sí fue? Sí, Consejo de Ah, Estado. del Consejo de Estado, sobre el partido Mira, al cual hicieron un fraude. El Estado ya había implementado el tema de un software que fuera propiedad del Estado. Voy a poner aquí a Hernán Penagos, el registrador nacional. La administración anterior, cumpliendo el fallo del Consejo de Estado, adquirió el software de escrutinio de propiedad de la registraduría y ese software fue puesto a disposición, o más bien se deja a disposición del Consejo Nacional Electoral para hacer su tarea de escrutinio nacional. Listo, ahí está el registrador nacional y él dice, esto ya se hizo, ya lo incorporamos. ¿Tú me puedes explicar ahí como esa diferencia de las afirmaciones? Sí, digamos que ahí lo que es importante saber, como mencionabas, es que este antecedente es de 2014, en donde en esas elecciones al Congreso hubo un saboteo a unas mesas y el partido Mira pierde unas curules que son las que el Consejo de Estado restablece y en esa orden el Consejo de Estado manda a la registraduría y le dice, usted como detectamos que hubo un problema en la transmisión de datos en el software, usted tiene que ser dueño del software. Usted no puede permitir que lo maneje un privado. Esa orden se ha cumplido parcialmente, que es a lo que se refiere el registrador, y por eso hay que decir que esa orden no se ha cumplido del todo todavía. La registraduría lo que ya se hizo es que en el último nivel del escrutinio, que es el escrutinio nacional, el Consejo Nacional Electoral hoy ya compró su software, opera el software y por eso hablamos de que parcialmente se cumple esa orden. Para las elecciones del 2026
para el escrutinio zonal, municipal y departamental, todavía se va a seguir manejando el software que va a operar Thomas Gregg Sons con su unión temporal. Y digamos que con el tema del software, que también ha mencionado el presidente, el tema de la auditoría, la registraduría sí mencionó este año y la MOE y otras entidades van a estar con los ojos encima. La registraduría mencionó que sí se va a poder hacer auditoría independiente al código fuente, tanto de ese software del Consejo Nacional Electoral como al software que va a operar Thomas Gregg Sons, pero que no ha contratado esa auditoría. Entonces, lo que nos han dicho entidades como Carisma es que pues están muy atentos a justamente cómo va a ser esa auditoría, pero también han reiterado que la auditoría es importante, es fundamental, que hay que hacerla porque no se ha podido hacer esa auditoría al código fuente, pero que a su vez el blindaje de nuestro sistema pues no está necesariamente solo ahí, mejor dicho. Sí, está también en toda la auditoría que se hace en todo el proceso en general y como ya habíamos mencionado antes, pues justamente en esos escrutinios en donde participan testigos electorales, digamos que el Consejo mismo Nacional Electoral con sus Sí. delegados, que eso es lo que hace justamente que se blinde nuestro sistema. Entonces, a pesar de que sí hay un antecedente del cual incluso esto también vale la pena mencionarlo, Daniel, no se sabe a ciencia cierta cuál fue, digamos, como el problema en ese momento del software y de esa pérdida de esas curules, porque, como mencionaba al inicio, los pliegos que diseña la registraduría no pide, digamos, no exige que se entreguen ciertos temas de transparencia justamente frente al software. Pero de nuevo, esto es una responsabilidad a la cual, digamos, han señalado estas entidades a la registraduría, que es quien debe garantizar poder tener ese nivel de transparencia. Y Laura, y un tema antes de irnos que me parece clave sobre Thomas Gregg Sons, em, que una empresa fundada por Gregorio Bautista, de ahí él que estuvo aliado con una empresa británica y finalmente él se quedó con la empresa y los Sons son los hijos de Gregorio Bautista, por eso se llama Thomas Gregg de Gregorio y Sons, que son los hijos que ahora están en la empresa. Aquí puse el trino de Gustavo Petro sobre la junta directiva que está en Thomas Gregg. Entonces, Thomas Gregg, que es una empresa que es un gran contratista estatal, es una empresa que también ha contado en su junta directiva con personas muy importantes alineadas a la política. Esto lo dice el presidente. La facultad de cuidar a la libre competencia es una facultad constitucional del presidente de la República y la haré valer. Eso sobre una advertencia de la Procuraduría a la Superintendencia de Industria y Comercio, que como mostramos en otra investigación, están por ahí los huevos revueltos de esa investigación aquí en el YouTube de La Silla Vacía, que mostramos cómo estaba funcionando como una policía política, la SIC, del presidente de la República. Él dice es absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía dirijan la empresa que hace los cómputos. Enorme burla a la democracia. Thomas Gregg, en cuya junta directiva hay expresidentes y excandidatos presidenciales. Ahí el presidente tiene razón parcial. Sí, ese chequeo estamos a punto de sacarlo, entonces invitadísimos en unas horas a que lo puedan ver. Lo que estamos revisando y lo que hemos visto es en estos momentos, bueno, primero estamos revisando justamente todos los certificados de todas las empresas que van a ser parte de esta unión temporal. En una de esas empresas, que es Thomas Gregg Sons Limited, entre paréntesis, voy a pronunciarlo seguramente muy mal, pero es Wesnings, en esa junta directiva hacen parte, sí, Noemí Sanín y Ricardo Lozano, que es ex embajador de Costa Rica, fue ex embajador, pero no hacen parte el expresidente Juan Manuel Santos ni el expresidente Andrés Pastrana, fueron parte de las juntas, pero hace muchísimos años, hace más de una década. Encontramos que Santos renunció cuando se fue a ser ministro de Álvaro Uribe, o sea, en 2006 fue lo que encontramos su carta de renuncia, ¿Sí? y Andrés Pastrana fue posteriormente en los años siguientes y renunció en mayo de 2013, es decir, no hacen parte de las juntas desde hace más de 10 años, Súper. estos dos Eh, señores. Laura Zanabria es la editora del Detector de la Silla Vacía. Yo soy el editor general. Laura, muchas gracias por pasar por aquí. No, Daniela, a ti por la invitación. Y les dejo el link del detector que publicamos esta mañana en la descripción de este video.
Si les gusta nuestro contenido acá en YouTube, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos con más cosas esta semana. Chao.